de tallas enorme. ¿Cuáles son las que más se utilizan? Aproximadamente las que vienen de 10 a 13 milímetros, más o menos. Van a ver cuando empiecen a practicar que estas tallas suelen ser las que más rápido se acaban. Pero necesitamos tener de todas porque la longitud va a depender del tamaño de la pestaña natural. Van a ver ahora más adelante que vamos a tener un procedimiento con una modelo donde ustedes van a ver cómo definir la talla y hasta cuántas tallas vamos a necesitar para realizar un procedimiento. Otro punto también importante es la curvatura. Las extensiones de pestañas se clasifican por diferentes curvaturas y esta curvatura es qué tan lisa o qué tan crespa es la pestaña. Y esto va a depender de la necesidad del cliente y de qué tan llamativo yo quiero que se le vean las pestañas a mi cliente, también del gusto de mi cliente. Normalmente las pestañas que más se utilizan, la curvatura que más se utiliza es una curva C, que es una curva clásica, o una curva D, que es una curva un poco más dramática. Esto depende de la cantidad y el calibre de las extensiones de pestañas. Tengamos eso muy en cuenta y nos lo tenemos que memorizar siempre, tomemos nota. Los efectos van a depender de la cantidad y el calibre de las extensiones. El calibre nos indica el grosor que va a tener la extensión. Puede ser un grosor bien marcado, que suele ser más o menos 0.20, 0.15, o un grosor muy delgadito, que es más o menos 0.03, 0.05 aproximadamente. Vamos ahora con las dimensiones. Cuando estamos hablando de las dimensiones de las extensiones de pestañas, también estamos hablando un poco acerca de los efectos que podemos lograr. Recordemos que hablamos de que en las extensiones de pestañas pelo a pelo se pega una extensión sobre una pestaña natural. Pero cuando queremos lograr un efecto más dramático, que sea un efecto mucho más marcado, podemos trabajar con dimensiones. Estas dimensiones significa que, por lo general, en una pestaña natural podemos pegar dos extensiones. Esto vendría siendo 2D o un efecto de dos dimensiones. Si en una pestaña natural yo pego 3 extensiones, significa que estamos hablando de un efecto 3D o de 3 dimensiones. Pueden existir 2D, 3D, 4D, 5D, hasta 10D. Y estos ya van a ser efectos de volumen, un poco más llamativos. Ahora, ¿cómo voy a lograr estas dimensiones? Tengo diferentes formas. La clásica y la inicial es pego una pestaña, pego dos pestañas, ya logro 2D sobre la misma pestaña natural. Otra opción es la creación de abanicos. Yo tomo con mi pinza de volumen las 2, 3 pestañitas, las uno, creo el abanico y luego lo pego sobre la pestaña natural de mi cliente. Oh, sorpresa, ya vienen prediseñadas que en lo personal como profesional, muchas de ustedes ya pueden trabajar las pestañas y crean sus propios abanicos, pero en lo personal siento que es un deterioro de vista y de tiempo enorme. Yo trabajo con abanicos prefabricados, me encantan, evidentemente existen de muchas calidades, tienen que aprender a crear los abanicos porque en el momento en que no tengan los prefabricados van a tener que armarlos ustedes mismas, pero les va a ahorrar muchísimo tiempo. Entonces ya vienen las extensiones. ¿Para qué nos sirven las pestañas? Las pestañas las tenemos para poder tener una protección de nuestros ojos. Las pestañas es una extensión del párpado. El párpado tiene un movimiento involuntario, es que todo el tiempo se va a cerrar. Y sobre todo cuando sienta que de pronto llegue algún bichito, un insecto o algo cerca de nuestros ojos, ellos automáticamente se cierran y nuestras pestañas nos van a cubrir el ojo o a proteger este ojo de cualquier tipo de agente externo. Pero estas pestañas cumplen también con unas clasificaciones y es un tiempo de formación. Estas pestañas normalmente se van formando, crecen y se caen, lo que significa que constantemente se están renovando. Constantemente mis pestañas se cae una, crece otra, se cae una, crece otra. Esto va a lograr que la pestaña, que cuando pego la extensión de pestaña, la pestaña natural cumple con su ciclo y se cae y me tumba mi extensión. Eso es lo que conocemos como fases de las extensiones. Las fases de las extensiones se van a clasificar en 3, que es la fase anágena, que es cuando la extensión apenas está en proceso de crecimiento,
La pestaña natural, perdón, es cuando la pestaña natural apenas está en proceso de crecimiento. La pestaña natural por lo general se ve delgadita, se ve más clarita, es la que alcanzamos aquí a apreciar, la más cortita que se ve en esta imagen. La pestaña natural cuando está en la fase anágena se considera una pestaña prematura. Es una pestaña en donde todavía no podemos pegarle una extensión porque apenas está en proceso de crecimiento. Si yo le pongo el peso de una extensión, lo que voy a hacer es que esta pestaña se caiga fácilmente, ¿vale? Entonces no podemos pegarle extensiones porque si no vamos a dañar o afectar su formación o su crecimiento. Tenemos la siguiente fase que se conoce como una fase catágena. La fase catágena se considera la fase ideal para poder pegar las extensiones de pestañas, una fase donde la pestaña natural, por así decirlo, ya llegó a una etapa de adultez, ya es una pestaña que en su gran mayoría son todas del mismo tamaño, de la misma curvatura, del mismo color. Esa es la pestaña que consideramos ideal para poder pegar las extensiones. Y por último tenemos la última fase, que es una fase telógena. En esta fase telógena, la pestaña ya está a punto de caerse, la pestaña ya cumplió con todo su ciclo y ya hay otra pestañita prematura que la está empujando y está impulsando su caída para ella proceder a ir creciendo. Estas pestañas por lo general son gruesas, son largas, son grandes. Este tipo de pestañas tampoco se recomienda para pegar la extensión porque en cualquier momento puede caerse esa pestaña, ¿vale? Ahora, pegada sobre solamente un pelito natural. No puede quedar pegada entre esos pelitos o esas pestañas cortitas, porque si no, cuando vaya creciendo una, me va a ir arrastrando las pestañas que están en una fase anágena y va a afectar su crecimiento o formación. Para que tengamos esto muy presente, ¿vale? Siempre vamos a aislar hasta tener una sola pestaña. Eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta acerca de la pestaña natural. Ahora bien, todo este proceso de formación se lo tenemos que explicar muy bien a nuestros clientes e indicarle que es totalmente normal que diario se pueda caer entre 1 y 5 extensiones de pestañas. Básicas es cuando pegamos una extensión de pestañas sobre una pestaña natural. A esta técnica la vamos a llamar técnica clásica. Y esta técnica clásica se va a subdividir en dos efectos. Uno, que es el efecto natural, y otro, que es el efecto pestañina o efecto rímel. Cuando estamos hablando de un efecto natural, como su nombre lo indica, lo que queremos es que se vea algo muy natural, muy sutil, que no se note que tenemos extensiones de pestañas pelo a pelo. Normalmente este efecto, ¿cómo lo vamos a lograr? Tomen nota de esto, vamos a pegar aproximadamente de 40 a 60 extensiones de pestañas sobre un ojo de nuestro cliente. Recordemos, para un efecto natural pegamos de 40 a 60 extensiones de pestañas, exactamente el mismo. Las pestañas de nuestro cliente van a quedar como cuando nos aplicamos pestañina, que nuestras pestañas se ven más gruesas, se ven más largas, aparentemente más abundantes, se ven más negritas también. Entonces, esta también es una técnica clásica, una por una, sobre una pestaña natural, pegamos una extensión. Pero aquí nos va a cambiar el calibre y la cantidad. La cantidad de extensiones de pestañas que vamos a pegar por cada ojo puede variar entre 80 extensiones hasta 120 extensiones por cada ojo. Y el calibre que vamos a utilizar, podemos usar un calibre 0.20 o podemos utilizar 3 extensiones unidas, no creando abanicos, sino creando que queden todas pegaditas, y en un calibre 0.07. Pestañas dimensionales, puede ser un 2D o un 3D. Esto nos va a generar un efecto de volumen, se va a ver como si tuviera muchas más pestañas, siempre conservando un look natural, pero visiblemente se ve como si tuviera muchas más pestañas. Ahora, ¿cómo vamos a lograr tener este efecto? Vamos a pegar siempre lo que les explicaba, pestañas dimensionales 2D o 3D para un efecto de volumen. Ya si llega a 4D o más, pasa a ser mega volumen. Ya no es volumen, sino mega volumen. Entonces nos centramos primero en el volumen 2D o 3D, pegamos aproximadamente 150 extensiones en cada ojo, ¿vale? Lo mismo, calibre
y longitud va a depender de la necesidad o del gusto, perdón, calibre no. Curvatura o longitud va a depender del gusto o la necesidad de nuestro cliente. Aquí, como estamos trabajando abanicos, necesitamos que la pestaña sea más delgada. Vamos a trabajarlas en un calibre 0.10 o 0.07. Algo que quiero que tengan muy presente, la pestaña entre más delgada sea la extensión, más llamativo queda el volumen. Normalmente la gente dice, wow, pero ¿cómo así? Si la pestaña es más gruesa, debería notarse más. No. Aquí la pestaña más gruesa vamos a pegar solamente una extensión, mientras que en las pestañas delgadas vamos a pegar 2, 3, 4, 5, 6 o más extensiones sobre una pestaña natural. Entonces esto hace que el tono mucho más pronunciado, mucho más marcado. Normalmente mi cliente se nota que tiene extensiones de pestañas, pero no le importa, las quieren lucir, se ven mucho más bonita que las pestañas postizas convencionales, pero se alcanza a percibir que tiene algo en los ojos por la cantidad de pestañas que tiene. El efecto de mega volumen lo vamos a hacer con un calibre más delgado porque vamos a pegar más extensiones. Este lo podemos hacer con un calibre 0.05 a 0.07 y la cantidad de extensiones que vamos a utilizar va a ser aproximadamente de 200 a 300 pestañas más o menos. Aquí ya vamos a tener una pregunta importante aquí. Si ponemos pestañas 2D o 3D, ¿se adhiere a una sola pestaña natural? Sí, es solamente una pestaña natural para un efecto de volumen. Ahora que vamos a ver un efecto de mega volumen, quiero que tengan en cuenta que no es un 3D, sino 4D en adelante. Unas extensiones 4D, 5D, 6D. Ya ustedes deciden si quieren crear los abanicos, si quieren trabajar con EasyFans o si las quieren trabajar ya prearmadas, el abanicos. Normalmente suelen, dependiendo del país donde te encuentres, se suelen llamar efecto Kim, efecto Wispy, efecto mixto, efecto híbrido, también se conoce en algunas partes. Y es simplemente ir mezclando pestañas clásicas con pestañas de volumen, ¿vale? Dónde ponerlas más cortas o dónde ponerlas más largas ya va a depender del gusto, la necesidad o la moda en la que estén en este momento, ¿vale? Vamos ahora con el efecto de color. Cuando estamos hablando de un efecto de extensiones de color, están muy de moda, se han puesto muy de moda hace un año aproximadamente. Podemos trabajar todas las extensiones de un solo color o podemos trabajar como se alcanza a apreciar aquí, solamente las puntas de las extensiones tienen unos visos, a veces desde el inicio o la base hacia la mitad va de un color y de la mitad hacia la punta va otro. A veces podemos hacer todo un efecto de volumen o clásicas y solamente al final poner unas chispitas de colores. Entonces ya ustedes van a decidir cómo quieren hacer el efecto de color. Es la misma técnica, lo que cambia es el material o el tipo de extensiones que estoy utilizando. Ahora, teniendo en cuenta que el mapa de aplicación es dónde pegar las extensiones más largas y dónde pegar las extensiones más cortas, vamos a hablar de que el ojo de gato tiene las extensiones más largas cerca del final de los ojos, para que lo tengamos presente. Pero la más larga no va a ser la última que peguemos. Como notamos en la imagen, al final hay dos tallitas más pequeñas. Al final vamos a dejar más o menos unos 2-3 milímetros, donde vamos a ir disminuyendo un poco estas tallas. No vamos a dejar la más larga al final, porque normalmente si hacemos esto, el ojo se ve demasiado caído, triste, apagado. Entonces, en vez de resaltar esa mirada y dejarla un poco más coqueta, lo que hacemos es que se vea apagada o triste. Y esto normalmente suele suceder es porque la más larga la dejamos de último, no, es cerquita del final, pero no en el final, ¿vale? Video 2. En este video vamos a ver cómo vamos a realizar el proceso de la aplicación de la puesta de nuestro parche. Bueno, aquí ya tiene nuestro cliente el parche aplicado. Vamos a pausar aquí un momentito. Listo. Antes de proceder a hacer el mapping de aplicación, vamos a ver
bueno, en este caso no tengo el video, vamos a proceder a aplicar el parche. Pegar en el párpado inferior y es muy importante como tips de aplicación del parche que tengamos en cuenta que no podemos estirar el párpado hacia abajo. Esto es un error que cometen muchos extensionistas cuando están empezando con el proceso de aplicación de extensiones y es un error que no debemos de cometer. Lo ideal es pedirle a mi cliente que abra los ojos y con el ojito abierto proceder a pegar el parche. Pero no todos los clientes aguantan o soportan que se acerque el parche y quedarse con la mirada abierta o el ojo quieto. Entonces, lo ideal en estos casos es que mi cliente cierre los ojos y yo le voy a abrir desde el párpado superior el ojo a nuestro cliente. No voy a estirar el párpado inferior. ¿Qué pasa cuando yo estiro el párpado inferior? Yo estiro, pongo el parche y cuando suelto el párpado se sube y por ende el parche también se sube. Entonces este parche ya pasa de cubrirme las pestañas a quedar montado en la línea de agua o incluso puede quedar dentro del ojo. Entonces empieza a rayar, a irritar, a arder. Y el ojo de mi cliente cuando hemos finalizado suele estar demasiado rojo. O viendo ahora nuestro video, una vez que ya tenemos el parche, vamos a marcar en el parche de nuestro cliente qué procedimiento estamos utilizando. Aquí yo estoy realizando un mapping de aplicación ojo de gato. El efecto que vamos a realizar es un efecto pestañina o efecto rímel. Eso significa que voy a utilizar un calibre 0.20 y la curvatura que voy a utilizar es una curvatura D. Ahora voy a hacer el mapping. Este mapping lo voy a marcar directamente en la piel de nuestro cliente. No lo voy a marcar de una en el parche, sino que necesito primero hacer las marcaciones en el ojo de nuestro cliente y luego las traslado al parche para tener una guía. Recordemos que vamos a abrir el ojo de nuestro cliente, le doy otra vez, listo, vamos a abrir el ojo de nuestro cliente, mirada totalmente central, donde finaliza la pupila, marcamos el primer punto y aproximadamente unos 3 milímetros antes de finalizar, marcamos el siguiente punto. Aquí es donde van a ir las extensiones de pestañas más largas. Y después vamos a ir disminuyendo esas tallas hacia el lagrimal. Tengo que tener muy claro, primero, dónde van las más largas. Cuando estoy haciendo el mapping, lo principal es definir cuáles son las pestañas más largas, dónde van a ir, y luego ahí sí con esas más largas me voy guiando al resto de pestañas. Adelante que vamos a poner una cinta sobre el párpado y se mueven estas medidas, mientras que en la piel nos queda ahí la marca. Cuando hemos hecho todo el mapping, procedemos a aplicar nuestro primer. El primer lo podemos aplicar con copitos o lo podemos aplicar con microaplicadores. Los microaplicadores tienden a ser mejor porque absorben menos producto, pero el copito... Perfecto, bueno, ya una vez tenemos el mapping de aplicación, vamos a proceder a medir la extensión de pestaña. Voy a escoger diferentes tallas y las voy a apoyar sobre la pestaña natural de nuestro cliente. Me voy a enfocar en esa talla que es la más larga. Al enfocarme en esa talla que es la más larga, lo que voy a hacer es coger la extensión y apoyarla encima de las pestañas naturales. 14, entonces me voy hacia un extremo, disminuyo 13 y me voy hacia el lagrimal y disminuyo todas las tallas, 13, 12, 11, 10, 9 y 8. En la zona del lagrimal las vamos a trabajar con un máximo de longitud de 8 milímetros. Ahora, con ayuda de una cinta, voy a ir estirando el párpado. Vamos a rectificar que el ojito esté totalmente cerrado y vamos a proceder a ir pegando las extensiones. De esta forma me queda mucho más fácil determinar con la cinta cuáles pestañas son las que vamos a utilizar. Cuáles pestañas son las que vamos a utilizar para pegar las extensiones. Pegar. Si somos diestras, vamos a aislar con la izquierda y vamos a pegar con la derecha. Si somos zurdas, vamos a aislar con la izquierda y a pegar con la derecha. Créanme que al principio es un poco complejo coordinar, a veces cuando abierto y tomo la pinza ya se me perdió la pestaña natural, eso es normal, eso suele pasar,
Lo único que necesitamos para esto es practicar. Para ello venden unos cabezotes geniales, los cuales tú les pegas unas pestañas de práctica y sobre ellas empiezas a practicar tanto el aislar como el pegar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de ir pegando estas extensiones? Que tengo que aislar de tal forma que tenga un solo pelito. Cualquier pestaña natural que esté por ahí pequeña estorbando, no debemos de pegar la extensión. Tenemos que quitar primero esa pestaña que está estorbando y luego ahí sí pegar la extensión. Cuando yo pego la extensión, como vemos aquí, no quito la pinza recta de inmediato. La pinza que me está aislando la voy a dejar ahí unos segundos hasta que la pestaña vaya cristalizando. Aquí quiero mostrarles algo muy importante que es a la hora que estoy pegando. Al pegar de manera correcta, la extensión de la pestaña se acerca a la pestaña natural, hace un pequeño movimiento de zigzag y luego suelto la extensión. Es un movimiento muy sutil, sin hacerle fuerza ni presión, pero eso nos va a ayudar a distribuir lo mejor posible el adhesivo, para que la extensión quede lo mejor posible pegada. Ahora, algo que no debemos de hacer, una vez que ya tenemos la extensión puesta sobre la pestaña, no puedo estar tocándola, moviéndola, porque lo que voy a hacer es despegar o cruzar la extensión. Entonces, una vez que ha hecho contacto la extensión con la pestaña natural, dejarla ahí quietita, no estarla tocando, moviendo, volver a cerrar y abrir las pinzas, porque lo que voy a hacer es despegarla. Siempre me acerco, hago un pequeño zigzag, un pequeño maniobra y con la pinza recta me quedo ahí unos segunditos soportándolo. Luego lo que vamos a hacer es peinar muy bien cada que voy terminando con ciertas tallas. Recomendamos irlas peinando. De esta forma puedo ver dónde hay huequitos, dónde puedo ir rellenando y poner más extensiones. Y al mismo tiempo también voy viendo, se me pausó, perfecto. Y al mismo tiempo también voy viendo que si hay alguna pestañita que quedó como suelta o a punto de caerse, se caiga de una vez y la voy reemplazando por una totalmente nueva. Ahora vamos a pasar a la siguiente talla, que es la talla 13. Aquí ya finalizamos con todo lo que es la talla 14 y vamos a ir pegando alternamente lo que son las tallas 13. Aquí voy pegando una hacia un extremo de la talla 13, otra hacia el otro extremo de la talla 13. De esta forma estamos garantizando que nuestra medida del mapping no se va a mover. Cuando yo marco solamente el parche y pongo la cinta sobre nuestro párpado, sí o sí esa medida se va a mover. Entonces, de esta forma yo aquí puedo garantizar con ayuda de la marca en la piel que las medidas seleccionadas inicialmente con el ojo abierto son exactamente las que necesito. Muy bien, cuando no tenemos ningún pelito estorbando, me acerco, toco, hago un pequeño zigzag y soltamos la extensión de la pestaña, ¿vale? Nos preguntan, ¿van pegadas por debajo, por encima? No afecta. Si la pestaña natural de mi cliente está muy levantada, yo puedo pegar la extensión por debajo. Si la pestaña de mi cliente está muy caída, yo puedo pegar la extensión por encima. Si la pestaña de mi cliente está ladeada a la izquierda, yo puedo pegarla a la derecha. Si está ladeada a la derecha, yo puedo pegarla a la izquierda. No va a afectar en ningún momento la posición de donde la estoy pegando. A diferencia de la pestaña postiza convencional, recordemos que esta es totalmente diferente. Entonces, puedo pegar por encima, por debajo, izquierda, derecha, que no hay problema, ¿vale? Sigo respondiendo por aquí algunas preguntas. El ventilador, ¿cuándo se usa? El ventilador o la pera sopladora lo podemos utilizar. Hay diferentes formas. Hay gente, aquí lo que hice fue quitar la cinta de donde estaba, que era cerca del final de los ojos, y estirar la piel cerca de la zona del lagrimal. De esta forma me va a quedar más fácil poder abrir, aislar y pegar la extensión de la pestaña. Existen algunas pinzas con una forma, un ángulo validar muy